¿Qué son los números enteros? Los números enteros son aquellos números que están compuestos por los enteros positivos, bueno, mejor dicho, por los números naturales, que ya lo vimos en el video anterior, y los enteros negativos. Es decir, tenemos los números naturales que se utilizan para contar desde el 1, 2, 3 hasta el infinito y más allá. Y tenemos otros números, por ejemplo, si yo tengo el número 2 y luego tengo el número 2, pero con un signo negativo delante, este número se lee menos 2 y este es un número entero negativo. Cuando se unen los números enteros positivos, que son los naturales, y esos números enteros que parecen, digamos, un número natural, con un signo menos delante, entonces se componen el llamado conjunto de los números enteros. ¿Los números enteros de dónde surgen? Pues los números enteros surgen de la necesidad de poder operar, de poder realizar actividades de alguna manera de la cotidianidad, del mundo real, que no se podía con los números naturales. ¿Por qué razón? Porque con los números naturales se sabe todo el tiempo que si yo le quito a 4 3, me queda 1 y que no se puede a 3 quitarle 4. Eso nos enseñaban en la escuela en primaria, pues vale que aquí sí se puede, porque si yo voy al colmado con 3 pesos y gasto 4, quedo a deber un peso al colmadero. Ese peso que quedo a deber no es un 1 positivo, es decir, no es un número natural, sino que es un 1 negativo y se lee menos 1, U1 o 1 negativo, así se lee. ¿Y por qué negativo? Porque no tengo ese peso en el bolsillo, sino que ese peso representa una deuda. Gasté 4, pero solo tenía 3. Entonces los números enteros negativos tienen un sinfín de aplicaciones en la vida cotidiana, en la vida diaria, como por ejemplo en la temperatura, en magnitudes físicas como la temperatura puede bajar 0. Y si estamos, por ejemplo, en el Valle de Constanza y la temperatura bajó bajo 0 a 3 grados, ya no es 3 grados positivo, sino que menos 3. Esa es una aplicación práctica de los números naturales en la vida cotidiana. Todo lo que está bajo 0 se representa con un signo negativo y esto nos permite resolver una gran cantidad de problemas. Los números enteros también se extienden hasta el infinito a la parte izquierda y en la parte derecha, ya que los números enteros podemos verlo en una recta numérica como esta que se ve aquí, donde tenemos a la izquierda números negativos y a la derecha del 0 tenemos números positivos. Los números naturales se representan con la letra Z. ¿Por qué con la letra Z? ¿Acaso los números enteros? ¿Por qué con la letra Z? ¿Será que los números enteros tienen alguna relación con Dragon Ball Z? Los guerreros Z, ¿será que fue los guerreros Z, los super... ¡El príncipe Saiyajin guerrero! que los ideó? No, nada que ver. Se representan con la letra Z porque es la primera letra de la palabra sal o salen, que es una palabra en alemán que significa entero. Por eso los números enteros se representan con la letra Z del alemán sal o salen. Los números enteros son súper importantes y son la unión de los enteros que son positivos, que son los naturales, y los que son negativos. Los números enteros no se pueden expresar de esta forma. Por eso también entero, porque no se pueden partir, no se pueden dividir. Es decir, que estos números que están aquí no son enteros, sino que son números racionales. Y estos números sí se expresan como la razón o la división de dos números enteros, luego lo veremos más adelante. Pero los números enteros son hijos de estos números racionales, que estos números racionales a su vez son hijos del gran conjunto de los números reales, que recordemos que habíamos dicho que los reales son bisabuelos de los números naturales, por lo tanto son abuelos de los números enteros. Es decir, que los números enteros son nietos del gran conjunto de los números reales. Pero luego cuando veamos los racionales veremos por qué la cadena es que los números reales son los papás, de alguna manera, de los números racionales. Los racionales a su vez son los papás de los enteros y los enteros son los papás de los naturales, para que tengas una idea.